Esto sucedió una noche en la selva de Guatemala. Fue hace unos años, donde mi equipo, parte de las fuerzas especiales, mejor conocida como murciélagos, había sido enviados a una misión de rescate. Un grupo de civiles se encontraba desaparecido y había informes de actividades sospechosas, capturas en contra de su voluntad y tal vez algo más oscuro. Las órdenes eran claras: recuperar a los desaparecidos y neutralizar cualquier amenaza. El helicóptero sobrevoló la zona y la agitación en mi estómago crecía al ver las sombras de la vegetación densa. Sabíamos que el terreno era engañoso. Algunos de los miembros del equipo habían comentado sobre extrañas desapariciones en ese lugar, pero siempre había sido fácil desechar esos rumores como mitos locales. Sin embargo, la selva tiene formas de recordarte que nunca estás solo. Desembarcamos y nos dividimos en dos grupos para cubrir más terreno. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujir de ramas y el canto lejano de aves nocturnas. Como líder del equipo, era mi responsabilidad mantener la calma. Avanzamos con sigilo, cada sentido agudizado. Después de varias horas de búsqueda, encontramos algo. Eran huellas recientes. No eran solo de humanos, también había marcas de algo más. Las horas siguieron. El aire se tornaba denso y pesado. La tensión entre nosotros era palpable. Y, aunque éramos hombres entrenados para enfrentarnos a lo peor, la incertidumbre comenzó a calar hondo. En la distancia, una figura apareció entre los árboles. Un hombre, sucio y harapiento. Al acercarnos, sus ojos mostraron pánico al ver nuestras insignias y uniformes. «Ellos no están solos», murmulló. No pude entender del todo, pero una sensación fría recorrió mi espalda. Él afirmó que había otro grupo, algo que lo acechaba. En su relato, las palabras fluyeron entre sollozos. Algo oscuro había tomado a los desaparecidos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Aceleramos el paso hacia la dirección del sonido. Cuando llegamos, la escena que se desplegó entre nosotros era más de lo que habíamos anticipado. Un campamento improvisado. Vimos una hoguera humeante y figuras danzando alrededor de ella. A medida que nos adentramos, pudimos distinguir más detalles. No eran simples personas. Había una aura macabra, rituales verdaderamente inquietantes. Nos ocultamos tras unos arbustos y observamos. En el centro, una figura encapuchada parecía liderar la ceremonia. Todos llevaban algún tipo de amuleto en el cuello. Apenas podíamos entrever lo que estaban haciendo, pero el aire estaba impregnado de un hedor extraño, una mezcla de humo y algo más putrefacto. Las convicciones racionales de mis compañeros comenzaron a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Fue entonces, en un momento de tensión, que uno de mis hombres, un querido amigo, se adelantó sin pensar. Quizás la adrenalina lo llevó a actuar. Antes de que pudiera detenerlo, una sombra emergió de la oscuridad. Algo salió disparado hacia él. Era una figura delgada, de movimiento escalofriante, que desató el caos. El grito de mi compañero resonó en la selva y nos lanzamos al rescate. Mis piernas corrían más rápidas que nunca. La confusión reinaba a nuestro alrededor. Gritos, disparos. La penumbra se tornó un torrente de fuego y sombras. Nos enfrentamos a esos seres extraños, no solo humanos, sino criaturas que retorcían sus cuerpos en formas imposibles. Junto a los hombres con amuletos, parecían pertenecer a otro mundo. Logramos recuperar a algunos de los desaparecidos, pero no sin bajas.
Mi amigo fue herido de gravedad. Cuando finalmente logramos escapar, un sentimiento de incomprensión me invadió. ¿Qué habíamos enfrentado? La experiencia nos dejó marcados de por vida. El terror estaba en nuestras mentes. La imagen de aquellos seres y el susurro del hombre que alertó de lo que se echaba aquel lugar, eso hizo que se convirtiera en una parte de nosotros. Nunca se volvió a hablar de aquella misión. En las sombras de mi mente, sin embargo, quedó grabada aquella pequeña ventana hacia otro mundo, porque créanme, todo eso existe. La noche envolvió al bosque en una oscuridad casi tangible, cortada solo por la tenue luz de las linternas que llevábamos. Éramos un grupo de fuerzas especiales, conocidos como murciélagos, desplegados para una misión de rescate en una zona montañosa. Esto en una región donde los rumores de desaparecidos se habían vuelto un eco perturbador entre los habitantes del lugar. Lo que debería haber sido una operación de rutina, pronto se tornaría en un infierno del que ninguno de nosotros estaba preparado para escapar. La última señal de vida que habíamos recibido provenía de una pequeña aldea, donde una familia había desaparecido sin dejar rastro. Las historias que circulaban hablaban de luces extrañas, vistas en el cielo, y sonidos que parecían provenir de otro mundo. Al principio lo tomamos como leyendas urbanas, diseñadas para asustar a los niños, pero conforme nos adentrábamos en el territorio, la tensión se hacía palpable. El lugar estaba silencioso, un silencio que nos inquietaba. El único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y la respiración entrecortada de mis compañeros. Después de horas de patrullaje, encontramos la primera señal: una cabaña en ruinas, con el portón abierto, moviéndose ligeramente con el viento. La atmósfera se tornaba espesa y un frío antinatural comenzó a arraigarse entre nuestros huesos. «Ingresamos en pareja», ordenó el capitán. «Tengan cuidado». Entramos en la cabaña, las linternas atravesando la penumbra, revelando paredes cubiertas de extrañas marcas, como si alguien hubiera intentado marcar algo en un idioma que no se conocía. Justo en el centro, un viejo asiento de madera desgastada por el tiempo. Mis sentidos estaban al límite. Mis instintos gritaban que algo no estaba bien. El aire olía a moho y un toque de metal. No era solo el ambiente, había una sensación de ser observado. De repente, uno de mis compañeros Morales gritó. Lo encontramos en el suelo palpitante con sus ojos desorbitados. Vi algo en la ventana», dijo, con su voz quebrada. Nadie le creyó. Uno por uno lo desacreditaron. Se trataba de la presión. Ya llevábamos horas en la misión y la tensión comenzaba a pasarnos factura. Pero no podíamos quedarnos ahí. La orden fue avanzar y así lo hicimos. Mientras nos retirábamos, algo cambió. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si fueran seres humanos tenues que se burlaban de nosotros. La noche se tornaba aún más densa. Para ese momento, varios de mis compañeros estaban visiblemente alterados. Empacamos lo que pudimos y nos dirigimos a las colinas cercanas, donde se había visto la última señal de la familia que había desaparecido. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a escuchar murmullos lejanos, ecos que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni llantos, más bien unos lamentos perdidos que resonaban en nuestros corazones. La sensación de ser observados explotó en mi pecho. Finalmente llegamos a un claro. Al centro, una escena desconcertante. Figuras borrosas vagando. Eran como sombras danzantes. Se veían humanas, pero sus caras eran solo formas distorsionadas, casi como si estuvieran hechas de niebla.
Nos quedamos inmóviles, hipnotizados y aterrados a la vez. ¿Qué demonios? Alguien murmuró. Nadie respondió. En mi mente cuestionaba si realmente estábamos viendo lo que veíamos, o si era nuestra mente jugando trucos por el estrés acumulado. Sin embargo, no podía negar la terrorífica realidad. Una de las figuras se estaba acercando. En ese momento todo parecía detenerse. Instintivamente saqué mi arma. No dispararía si no era necesario, pero la sensación de amenaza se hacía cada vez más fuerte. Entonces la figura se detuvo. Lo que parecía ser un rostro en blanco se transformó en la cara de uno de los desaparecidos. Era un infante, con ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sin poder controlarlo, un grito se me escapó de los labios. Los murmullos aumentaron. El aire se tornaba denso y la energía en el ambiente se volvía electrizante. En un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció. Las figuras desaparecieron como humo. Mis compañeros estaban congelados. Estaban aturdidos y de un momento a otro comenzó el caos. Nos movimos rápidamente, empujando nuestra ansiedad al hacer lo único que nos quedaba, salir de ese lugar. Cuando finalmente llegamos a la base, estábamos traumatizados, con historias que no nos atrevíamos a contar. Las luces del campamento iluminaban la oscuridad que había llenado nuestras almas. Al día de hoy, eso que pasamos fue algo que me sigue impactando, y a la vez me dejó un poco triste, pues de la familia ya no supimos nada. El calor del sol golpeaba sobre el asfalto, un manto pesado que hacía que el aire reverberaba como si estuviera vivo. Estábamos en una ruta secundaria del país, un marcador de la realidad que a veces se sentía como un terreno olvidado. El sonido del motor del vehículo resonaba en mis oídos mientras nos dirigíamos a un punto de vigilancia. La camaradería entre mis compañeros era palpable, un hilo de risas y bromas que trataba de alivianar la tensión, pero en mi interior la inquietud no me dejaba en paz. De repente, el sonido metálico de un disparo rompió la atmósfera. El latido de mi corazón se aceleró. El vehículo se detuvo bruscamente y el aire se volvió espeso de tensión. ¡Fuera, fuera, fuera!, gritó mi sargento, y en un abrir y cerrar de ojos, estábamos todos fuera, con rifles en mano. Miré a mi alrededor y vi la escena. Un grupo de hombres armados se acercaba rápidamente, esto en una camioneta, el brillo de sus armas reflejando la luz. Sabíamos de inmediato que no eran amigos. El aire explotó en una cacofonía de balas y gritos. Instintivamente me agaché, buscando cobertura tras el vehículo. Los disparos resonaban a mi alrededor, y el humo del asfalto ardiente se mezclaba con el polvo que levantaban mis compañeros al correr. Sentí el aliento de la muerte en la nuca, un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida en esos instantes. No había tiempo para el miedo, solo la adrenalina y el entrenamiento. ¡A la izquierda! ¡Cubran el flanco!, rugió mi sargento. Yo apunté hacia la camioneta en movimiento, y antes de que pudiera pensar dos veces, apreté el gatillo. Balas salieron del cañón como si tuvieran vida propia. Sabía que no podía dudar. La camioneta pareció tambalear, y uno de los hombres se desplomó dentro de ella, pero no se detuvieron. Los gritos de mis compañeros se mezclaban con el sonido ensordecedor de la balacera. Pude ver a un soldado caer, un impacto letal. Su grito de dolor apenas se escuchó sobre el caos. El mundo se volvió difuso a mi alrededor, y cada segundo parecía una eternidad. Avancé con el corazón a mil, buscando una posición más ventajosa. La estrategia se desdibujaba, el caos reinaba. Disparar, avanzar, cubrir, era un ciclo interminable.
En un instante sentí una ráfaga de dolor en mi brazo. Caí de rodillas. El rifle se deslizó de mis manos. El líquido vital manaba caliente y espeso. Miré hacia atrás. Mis compañeros seguían luchando, pero la imagen del líquido vital y el horror despertaron algo primitivo dentro de mí. No podía dejar que esto acabara así. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté apoyándome en un árbol cercano. Concentré mi mirada en el grupo de hombres, más cerca, más descarados. Sabía que debíamos mantenernos unidos. Cada vida contaba. Volví a levantar mi arma. ¡Fuego de cobertura!, grité con todas mis fuerzas. Mi voz era un ancla en medio del torbellino. Mientras disparaba miré a mis compañeros a los lados, cada uno luchando con sus propios demonios. Algunos en línea de fuego, otros gritando por ayuda. El sudor me escurría por la frente, mezclándose con el líquido vital que ahora cubría mi brazo. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo me venciera. Finalmente lo vi, un hombre con mirada fría que se acercaba. Era el líder del grupo. Su arma era más que un simple objeto. Era un símbolo de todo lo que representaba el terror y el caos en ese lugar desolado. Cerré los ojos un segundo y apreté el gatillo con decisión. El eco fue ensordecedor y, con un retumbo, el hombre cayó al suelo. En ese momento una especie de calma me invadió. Nuestras fuerzas llegaron justo a tiempo para reforzar nuestra posición. El grupo criminal comenzaba a desbandarse. Habíamos resistido, pero a un alto precio. Miré a mi alrededor y la escena era admirable y devastadora. El olor a pólvora aún estaba en el aire, junto a un silencio que seguía resonando en mis oídos. Yo caí de rodillas. La adrenalina se disipó y el dolor regresó con fuerza. Mis compañeros estaban allí. Algunos habían caído y otros estaban heridos, pero habíamos sobrevivido. El campo de batalla era un desierto de sombras y realidades crudas. Esto que ha sucedido, para mí es un recordatorio de que el combate no solo es físico. Es un juego psicológico donde nadie sale realmente victorioso y donde el terror definitivamente se respira en el aire. Aún recuerdo aquella noche en particular. Era demasiado silenciosa. Estábamos en la costa de Veracruz, donde una misión de nosotros, el Comando X, se había programado para la madrugada. Habíamos recibido información sobre un posible contrabando de armamento, esto en una isla cercana, y nuestro objetivo era infiltrarnos, obtener pruebas y neutralizar cualquier amenaza. Como miembro de esta unidad, sabía que cada misión traía consigo un riesgo, pero esta vez había algo en el aire que me inquietaba. Nos trasladamos en un pequeño bote, cubiertos por la oscuridad de la noche. El sonido del motor apenas rompía el silencio, y la brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba a casa. Mientras nos acercábamos a la isla, encendimos nuestras linternas de manera controlada para no llamar la atención. La costa estaba desierta y la vegetación densa se alzaba como un muro impenetrable. Al desembarcar la tensión era palpable. Nos movimos con sigilo, siguiendo un camino trazado en el mapa que habíamos estudiado. La misión parecía ir según lo planeado, hasta que de repente escuchamos un ruido inusual, un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Yo miré a mis compañeros y sus rostros reflejaban la misma confusión y también la preocupación que se sentía en ese momento. No había señales de vida en la isla, pero esa voz parecía provenir del interior de la misma. Decidimos investigar, y a medida que nos adentrábamos, el ambiente se tornaba extraño. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de las palmas, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor.
El susurro se volvía más intenso, y aunque intentábamos racionarlo con algún producto de la tensión, la sensación de ser observados era innegable. La naturaleza parecía en calma, pero había una vibración en el aire que nos ponía en alerta. Finalmente llegamos a un claro donde nos encontramos con una antigua construcción en ruinas, paredes desgastadas y cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera olvidado este lugar. En el centro había un altar, y sobre él, un objeto brillante que capturó nuestra atención. Nos acercamos cautelosamente, pero antes de que pudiéramos examinarlo, el susurro se convirtió en un grito unificado que reverberó en el aire, y en ese instante, una sombra emergió de entre esas palmas. Era una figura oscura, imposible de distinguir, pero la presencia era abrumadora. Nos detuvimos en seco, incapaces de movernos. La figura parecía comunicarse con nosotros, no a través de palabras, sino de una energía palpable que nos envolvía. En ese momento, comprendimos que estábamos en un territorio que trascendía nuestra misión original. El grito se desvaneció, y la figura se desvaneció con él. Sin pensarlo decidimos retirarnos. La misión había tomado un giro inesperado, y había algo en aquella isla que no podíamos comprender. Regresamos al bote, todos en silencio, el peso de la experiencia recayendo sobre nosotros. Al regresar a la base informé sobre lo sucedido, pero decidí omitir el detalle del susurro y la figura. No quería que pensaran que había perdido la cordura. Sin embargo, esa noche quedaría grabada en mi memoria, y es por ello que les comparto esta situación que vivimos. Recuerdo ese día. Mi unidad y yo teníamos la misión de patrullar una de las carreteras más peligrosas de la región. Sabíamos que esa franja de tierra era un territorio de disputa, un campo de batalla encubierto, donde bandas criminales luchaban por el control del tráfico de sustancias y de personas. El sentido de gloria y honor que habíamos aprendido en la academia militar parecía extinguirse en el aire pesado que se respiraba. El motor del vehículo respiraba firme, pero había una tensión palpable en el ambiente. Miré por la ventana y vi la desolación, árboles marchitos, casas abandonadas, el eco del sufrimiento y la lucha que había ocurrido en ese lugar. Había una mística oscura que envolvía el camino, y mi instinto me decía que ese día sería diferente. De repente, un estruendo cortó el silencio. Un disparo letal resonó en el aire, y una ráfaga de balas se estrelló contra nuestro vehículo. Todo comenzó en cuestión de segundos, pero la adrenalina que comenzó a bombear en mis venas parecía detener el tiempo. ¡Emboscada!, grité, sintiendo que el terror se apoderaba de mis hombres. Instintivamente tomé mi arma, un rifle que había tenido tantas veces en mis manos que se había vuelto una extensión de mí mismo. Las balas zumbaban por encima de nuestras cabezas. En medio del caos, pude ver la imagen de uno de mis soldados, un hombre joven con una familia esperando en casa, caído al suelo. El terror se apoderó de mí. Quería correr hacia él, pero sabía que si lo hacía, también caería. «¡Cubrir fuego!», ordené, mientras mi mente buscaba la estrategia para salir de esa trampa mortal. Las sombras se movían entre los árboles, disparando desde posiciones ocultas. Los ecos de las balas se mezclaban con el estruendo de mis propios latidos. La escena era una locura. Mi unidad estaba atrapada en una danza macabra. Un ballet de muerte donde el escenario era la carretera y los actores eran hombres dispuestos a matar o morir. Los gritos de dolor y odio resonaban a mi alrededor, y un súbito recuerdo se apoderó de mí. La sonrisa de mi hijo, cuando le prometí que regresaría a casa. La promesa que sellaría mi destino.
Con un grito avancé hacia un lado, tomando un árbol que me brindara cobertura. Desde ahí podía ver a dos de los delincuentes. Uno de ellos, un hombre robusto que parecía tener más rabia que razón. El instante se volvió eterno. Mi dedo en el gatillo se sintió como una tormenta dentro de mí. Sin embargo, el entrenamiento me había enseñado que la vida de un soldado no es solo tomar una vida. En medio del horror, hay que pensar con claridad. ¡Fuego!, grité nuevamente, y la intensidad aumentó. Las balas comenzaron a salir de mi rifle, como si mi voluntad fuera un torbellino que desataba la justicia. La bestia del odio se había desatado. A mi alrededor mis hombres luchaban valientemente. Sentí el aliento de la muerte muy cerca, pero la determinación me llenó. Sabía que no podía fallar. No podía permitir que el ruido de la lucha ahogara los susurros de nuestras vidas. Cuando finalmente el silencio se impuso, miré hacia el campo de lucha. Cuerpos yacían esparcidos, tanto de mis enemigos como de mis hombres. El peso de la pérdida me golpeó como un martillo, y aunque habíamos sobrevivido a la emboscada, la victoria se sentía amargamente vacía. Quería gritar, dejar salir el monstruo que había despertado dentro de mí, pero en lugar de eso, respiré profundo. Ese día aprendí que la lucha no tiene héroes, solo hombres que pelean por volver a casa. Fui parte de algo más grande, algo que nos superaba, y aunque la carretera estaba manchada de líquido vital, mi misión ese día había sido cumplida. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas
vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. «Esto es más serio de lo que pensábamos», dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros
y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató, y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres, y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto, y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. La mañana era fría. El aire se sentía denso y pesado, como si presagiara lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba su luz detrás de las montañas, iluminando tenuemente el camino que teníamos por delante. Mi unidad, un grupo de élite, se encontraba en la misión de capturar una célula delictiva que había estado aterrorizando a comunidades enteras. Sabíamos que esta operación era crítica, no solo por el impacto que tendría en la seguridad de la región, sino también por la reputación de nuestra unidad. Nos desplazamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de nuestras botas sobre el terreno era lo único que rompía la quietud. La vegetación densa nos ofrecía una cobertura adecuada, pero también complicaba nuestra visibilidad.
La adrenalina corría por mis venas. Años de entrenamiento y experiencia me habían enseñado a estar siempre alerta, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Al llegar a la zona de operaciones, nos detuvimos a evaluar el terreno. La inteligencia había indicado que el líder de la célula, un hombre conocido por su brutalidad, se encontraba en un campamento improvisado a unos kilómetros de nuestra ubicación. La misión era simple: rodearlo y capturarlo. Pero en el mundo de las operaciones encubiertas, la simplicidad rara vez se traduce en éxito. Comenzamos a avanzar. La comunicación entre nosotros era clave. Cada uno de nosotros tenía un rol específico y confiábamos en que todos cumplirían con su parte. La tensión se podía sentir. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A medida que nos acercábamos al campamento, la vegetación se volvía más escasa, y por un momento, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, al grado que me dije a mí mismo: dediquémonos a lo que sabemos hacer. De repente un estruendo cortó el aire. El sonido de un disparo resonó a mi izquierda, seguido de un grito. Instintivamente caímos al suelo buscando cobertura. En ese momento la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en una emboscada. Sin tiempo para pensar, mi entrenamiento tomó el control. Me arrastré hacia una roca cercana, tratando de encontrar un ángulo para observar lo que estaba sucediendo. Balas comenzaron a llover sobre nosotros, y el sonido de las mismas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros tomando posiciones defensivas. La adrenalina se disparó, y la calma que había intentado mantener se desvaneció. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El líder de la célula no se encontraba solo. Su grupo se había preparado para nuestra llegada. «¡Formen un perímetro!», grité, tratando de ser escuchado sobre el caos. Mis órdenes fueron respondidas rápidamente, y en cuestión de segundos, nuestros rifles estaban en posición, listos para devolver el fuego. La estrategia era simple: avanzar en equipo, cubrirnos mutuamente y tratar de desmantelar su fuego. Pero la confusión reinaba. El ruido de las balas, los gritos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras avanzábamos, una ráfaga de disparos pasó cerca de mí y sentí el impacto de una de las balas en mi hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero no había tiempo para rendirme. La adrenalina me mantuvo en pie y seguí moviéndome, ignorando el ardor y el líquido vital que comenzaba a empapar mi uniforme. «¡Tienen un francotirador!», gritó uno de mis compañeros, y en ese momento supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. Nos habíamos metido en un campo de lucha que no habíamos anticipado, y la única salida era peleando. Con determinación me dirigí hacia un árbol caído que ofrecía algo de cobertura. Desde allí podía ver a los hombres de la célula. Estaban bien organizados y armados, respondiendo a nuestro ataque con una ferocidad que no habíamos anticipado. «¡Hay que flanquearlos!», ordené, tratando de recuperar el control de la situación. Formamos un grupo pequeño y comenzamos a movernos hacia la izquierda, tratando de rodear su posición. Era un movimiento arriesgado, pero teníamos que hacerlo. La vida de mis compañeros dependía de ello. Mientras nos movíamos, el silencio de las balas seguían resonando. La tierra cercana se levantaba en pequeñas nubes a nuestro alrededor, y el olor a pólvora llenaba el aire. La visión se tornó borrosa. La adrenalina y el dolor de mi herida combinados hacían que todo pareciera un sueño febril. Pero no era un sueño, era la cruda realidad de esta lucha. Finalmente logramos flanquear a los atacantes, y el fuego de nuestros rifles comenzó a hacer mella en su formación. Vi como uno de ellos caía al suelo, y un grito de victoria salió de mis labios. Pero la victoria era efímera.
En un abrir y cerrar de ojos, el francotirador que habíamos ignorado disparó nuevamente, y uno de mis compañeros recibió el impacto en el pecho, cayendo como un tronco al suelo. El terror se apoderó de mí. Esa lucha no solo era un juego de estrategia, era una lucha por la vida y la muerte. La imagen de mi compañero caído se grabó en mi mente, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no había tiempo para lamentar. Teníamos que seguir luchando. Con una mezcla de rabia y determinación, avancé con mis compañeros. Balas seguían zumbando y el caos era total. Nos movimos de un lado a otro, cubriendo cada movimiento, pero la situación se tornaba más desesperada. Esa célula no se rendía tan fácilmente. Eran hombres entrenados y dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente logramos alcanzar una posición elevada que nos permitió tener una mejor visión del campo. Desde allí pude ver el campamento de la célula. Era pequeño, pero estaba bien fortificado. La situación era crítica y teníamos que actuar rápido. La comunicación entre nosotros se volvió esencial. Cada uno tenía que saber su lugar y su tarea. «Vamos a tomar ese campamento», grité. Mis compañeros asintieron y nos preparamos para el asalto final. La tensión se sentía, pero sabíamos que la única manera de salir de esa situación era con una victoria decisiva. Con un grito avanzamos hacia el campamento. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho, y el miedo se convertía en pura determinación. Balas seguían volando, pero estábamos listos. Entramos en el campamento y el caos se desató. La lucha fue feroz. El sonido de los rifles era ensordecedor, y cada uno de nosotros luchaba con todas nuestras fuerzas. Al final, tras el combate intenso, logramos someter a los hombres, pero el costo era alto. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos de ellos caídos, y el peso de la realidad me aplastó por completo. En medio del caos vi al líder de la célula, un hombre que había sido el objetivo de nuestra misión. Con las manos en alto, se rindió. La victoria era nuestra, pero ese día el vacío en mi corazón era innegable. La lucha no trae victoria, solo destrucción y dolor. Mientras lo llevamos bajo custodia ese día, no pude evitar pensar en lo que habíamos perdido, porque el terror definitivamente se vive cuando eres emboscado. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. «No todo es lo que parece en las montañas», dijo con una voz temblorosa. «Hay cosas que no comprenden». Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa,
y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. «Esto no se ve bien», murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «Nos han visto», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. «Necesitamos recopilar más información sobre ellos», dijo el comandante. «No podemos dejar que esto quede sin respuesta». La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba.
Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaban más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles, y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Era una noche fría.
el tipo de noche que hacía que el aire pareciera más denso, como si el propio entorno se oponía a nuestra misión. Habíamos recibido informes sobre un grupo de rehenes en una zona rural, un lugar alejado de cualquier civilización. Como parte de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a la adrenalina y al peligro, pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Al llegar a la zona designada, el sonido de los grillos era ensordecedor, como si el campo mismo temiera lo que estaba por suceder. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres. Todos nos movíamos en silencio. Las sombras nos cubrían mientras ajustábamos nuestros equipos. A medida que nos acercábamos a la finca donde se creían que estaban los rehenes, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Aunque éramos un grupo experimentado, ese lugar parecía haber estado abandonado por mucho más que solo personas. Al entrar a la finca todo parecía en calma, excesivamente en calma. Las luces parpadeaban de manera intermitente y el aire estaba impregnado de un olor rancio, como de algo que había sido olvidado. Comenzamos a registrar las habitaciones. Las puertas chirriaban de una manera inquietante. Cada vez que entraba en una sala, la sensación de ser observado se intensificaba. Era como si algo o alguien estuviera al acecho en las sombras. En un momento dado, uno de mis compañeros, el sargento Torres, se detuvo en seco. Su mirada se había perdido en un rincón oscuro y cuando lo seguí, vi que había algo en la pared. Era un dibujo. Se trataba de una especie de símbolo, casi como un grabado rústico, pero sin ninguna lógica aparente. Estaba lejos de ser arte, más bien parecía un ritual. Torres murmuró algo sobre una leyenda local que había escuchado, pero yo le pedí que nos concentráramos en la misión. A medida que continuamos comenzamos a escuchar susurros. La primera vez pensé que eran ecos de conversaciones antiguas, quizás de los anteriores inquilinos, pero pronto quedó claro que esas voces parecían dirigirse a nosotros. Hablaban en un idioma que no entendía, en un tono casi suplicante, como si gritara en silencio para ser liberado. La tensión se acumulaba en el aire denso y pesado. Lo que debía haber sido un simple rescate se transformó en una situación sobrenatural. Mientras seguíamos explorando, encontramos finalmente a los rehenes que estaban atados en un sótano. Estaban desorientados y asustados. Fue un momento de alivio, pero ese mismo no duró mucho. Mientras liberábamos a las personas, una risa baja casi burlona rebotó contra las paredes. Era imposible que alguien estuviera allí. Nuestros sentidos se agudizaron y la adrenalina comenzó a fluir nuevamente. Sabíamos que debíamos salir de allí lo más pronto posible. Seguimos las instrucciones de evacuación, aunque la sensación de ser perseguidos era casi física. Al llegar a la salida, la luz de nuestras linternas comenzaron a fallar, como si la misma energía del lugar estuviera absorbiendo la luz. Fue en un último momento, justo cuando creíamos estar a salvo, que un grito desgarrador llenó el aire. Uno de los rehenes, un hombre mayor, se detuvo en seco y comenzó a gritar. Nos miró con sus ojos desorbitados. Decía que no podíamos irnos, que ellos no nos dejarían escapar. Tuvimos que cargarlo ya que simplemente no iba a moverse. El ambiente se tornaba opresivo y el aire era como un peso en nuestro pecho y empezábamos a sentir una energía extraña alrededor de nosotros. Finalmente logramos salir de la finca, pero la experiencia dejó una marca imborrable en todos nosotros. Mientras nos alejábamos, una sombra se proyectó en el camino, iluminado por nuestras linternas. No era solo el resultado de la luz, era algo más, algo que se sentía palpable. Aquella misión no solo fue un rescate de vidas, para mí fue un recordatorio de que hay fuerzas que algunas veces es mejor dejar en el olvido. Desde ese día, cada sombra que veo me recuerdo que hay cosas que no se pueden explicar,
y algo en mi interior sabe que lo que experimentamos en esa finca nunca se irá del todo. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios, y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales: velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos.
Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire.
Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Era una noche oscura en una zona fría de Chihuahua. Nuestra misión, un operativo de rescate. Parecía rutinario al principio. Habíamos recibido informes de un grupo de civiles que habían sido atrapados tras una serie de desastres naturales y teníamos que actuar rápido. El frío calaba hasta los huesos y la atmósfera estaba cargada, no solo por la altitud, sino por una sensación inquietante que nadie podía explicar. Al llegar al área montamos el campamento en una cueva cercana. Mis compañeros eran los mejores en lo que hacían, hombres curtidos en 1000 batallas, pero aquella noche el silencio era absoluto, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Durante la primera ronda de exploración, uno de los hombres, el sargento Díaz, notó algo raro. «No se escuchan ni los pájaros», dijo, con una expresión que no le conocía. Yo me reí de él, creyendo que era solo el estrés de la misión, pero una partícula de duda se instaló en mi mente. La niebla comenzó a descender, cubriendo todo a nuestro alrededor. Se volvió difícil ver más allá de unos pocos pasos. Tomé mi linterna y nos movimos hacia el pueblo, siguiendo el rastro de los últimos sobrevivientes. Al acercarnos, las casas estaban desiertas, ventanas quebradas, puertas desgarradas. El frío era tal que se sentía que me enfriaba todo mi líquido vital en las venas. En una vivienda encontramos signos de vida, una mesa volcada, ropa esparcida, pero no había nadie. El rastro se hacía más extraño, cosas personales, juguetes de infante, un reloj que había parado por lo menos 4 horas atrás. A medida que avanzábamos, el aire parecía volverse más pesado, lo que me hacía sentir que algo nos observaba. Miré a mis compañeros, notando sus miradas asustadas. Nadie hablaba, pero el nerviosismo era palpable. Cuando finalmente encontramos a los civiles, estaban en un estado de shock profundo. Habían visto cosas terribles, pero lo que más interesaba, lo que realmente lava el líquido vital, eran sus relatos sobre sombras que parecían moverse entre las casas. Seres, no tenían más palabras que susurros fragmentados. Hablaban de gritos, de voces que clamaban por ayuda, pero que al mismo tiempo les advertían que se quedaran quietos, que no miraran hacia atrás.
Una noche nos creímos listos para realizar la extracción. Habíamos decidido llevar a los sobrevivientes en un par de grupos, pero antes de salir, sentimos una vibración en el suelo, algo que hacía que incluso mis instintos más agudos se encendieran. Pensamos que era un temblor, pero apenas duró un par de segundos y luego fue el silencio otra vez. En ese mismo instante, uno de los civiles, una mujer de aspecto frágil, comenzó a gritar. No era un grito cualquiera, era un grito que parecía surgir de las entrañas del dolor. «¡Ellos están aquí! ¡No podemos salir!». Su desesperación resonó en la oscura caverna. La situación se volvió caótica. Algunos de mis hombres intentaron calmarla, pero estaba más allá de cualquier control. Y ahí, en ese momento, lo vi. Era solo una sombra al principio, flaca y alargada, pero a medida que se acercó los rasgos parecieron definirse. Un rostro pálido y vacío, con ojos que parecían que solo sabían el dolor y el sufrimiento. Mi corazón se detuvo. Sentí la necesidad de levantar el arma, pero no podía. Era como si estuviera paralizado por la inminente realidad de que no estábamos solos. No sé cómo explicarlo, pero había algo en el aire. Un frío que no era físico, una presión que parecía tratar de rendirnos. Recogí a la mujer, la llevé fuera y mis hombres siguieron. Hicimos lo imposible por salir, pero mientras huíamos, miré hacia atrás una última vez y vi que esas sombras ya no eran solo una ilusión. Se multiplicaban, moviéndose en un ballet macabro entre las casas, como si se burlaran de nosotros. Finalmente logramos salir a la cueva y regresar al campamento, donde llamamos a la base para pedir evacuación. Nadie creería nuestra historia, pero allí estaban los sobrevivientes. Otra misión que terminó, pero el peso de lo que vimos es algo que al día de hoy nos sigue acompañando y que sé que así será por siempre. Era una noche oscura, en la que la luna apenas iluminaba el paisaje desolado de una selva hostil. Habíamos recibido una llamada urgente sobre un grupo de rehenes en una aldea remota, dominada por un grupo delictivo que había desatado el terror en la región. Como parte de los gafes, la misión era clara: entrar, rescatar a los prisioneros y salir sin ser detectados. El aire estaba denso, cargado de una humedad casi palpable, que hacía que la supervivencia en un entorno así fuera aún más complicada. A medida que nos adentrábamos en la jungla, una sensación extraña comenzaba a instalarse en mi pecho. Algo en el ambiente no estaba bien, pero lo ignoré. El adiestramiento nos enseñaba a dejar de lado el miedo y la duda. Nos dividimos en equipos. Mi unidad se encargó de infiltrar el perímetro de la aldea. Mientras nos acercábamos, notamos que los sonidos habituales de la selva habían cesado. No había canto de ranas, ni chirridos de insectos, solo un silencio ensordecedor. Miré a mis compañeros. Sus rostros reflejaban el mismo desasosiego que empezaba a invadirme. Al llegar a la casa de barro, la escena era aterradora. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no había señales de vida. Recorrimos el lugar con pasos cuidadosos, y el miedo se convirtió en una sensación de inquietud. Algo no encajaba. Las luces de las casas estaban encendidas, como si alguien estuviera allí, pero sabíamos que no éramos bienvenidos. De repente escuchamos un susurro distante que parecía venir de la parte trasera de una de las casas. Con la adrenalina a 1000 por hora nos acercamos en silencio. Al asomarnos, nuestras miradas se encontraron con una imagen que jamás voy a olvidar. Varios hombres armados hasta los dientes estaban en círculo, pero lo más inquietante era que en el centro de ese círculo había algo que no parecía humano. Sus movimientos eran erráticos, casi como si flotara sobre el suelo. Al confirmarlo,
El líder de nuestro equipo ordenó retirarnos, pero el miedo y la curiosidad me hicieron quedarme un instante más. Entonces aquel ser se giró hacia mí. Sus ojos eran negros, como pozos sin fondo, que parecían absorber la luz a su alrededor. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, una sensación de peligro inminente. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio que había envolvido la aldea. Las luces de las casas comenzaron a parpadear, y de pronto los hombres en el círculo se dispersaron como si estuvieran siendo empujados por una fuerza invisible. La tensión era palpable, y los murmullos del ser se volvieron más intensos, como si estuviera llamando algo a alguien. Advertí que no solo estábamos en peligro por los criminales que buscábamos, sino por las fuerzas que no comprendíamos. Sin pensarlo más retrocedí y volví al grupo. En nuestra comunicación emití una alerta, indicándole al resto del equipo que algo extraño estaba pasando, pero cuando trataron de preguntarme, el uso temporal se rompió. Los sonidos regresaron, y de repente eran gritos de terror. Los hombres de la aldea, aquellos que había visto momentáneamente, estaban siendo arrastrados por sombras que parecían materializarse del suelo mismo. Decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo. Era demasiado arriesgado regresar sin los rehenes, pero lo que habíamos visto nos había paralizado de miedo. Hicimos una retirada táctica, cubriéndonos en la selva, con el corazón latiéndome con la furia de un tambor. Al salir de la misma no podía quitarme esa sensación de que algo nos había estado acechando. 12 horas después, logramos ponernos a salvo, pero lo que vivimos en aquella misión es algo que se quedó marcado en mi mente y que incluso aún sigo teniendo pesadillas de eso. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas que iban bajo nuestros pies y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora, un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria.
Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche, y el caos en ese momento se desató.
Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. Aquel día en la selva de Chiapas, la humedad se adhirió a mí como una segunda piel mientras avanzábamos en silencio. Cada paso medido, cada sonido evitado con maestría. Era una noche oscura, solo marcada por el brillo tenue de una luna cubierta por nubes dispersas.
Aquel lugar en el que nos encontrábamos, un sector olvidado por el mundo, llevaba el peso de 1000 secretos, y en ese instante parecía ser un refugio para lo desconocido. Mi unidad, un grupo de hombres endurecidos por la experiencia, estaba allí para una misión de rescate. Habían capturado un par de periodistas en una zona controlada por un grupo paramilitar. La información había llegado a nosotros en fragmentos, como cuchillos lanzados al aire, y aunque lo habitual era la adrenalina que nos mantenía en alerta, aquella vez había un aire de inquietud que nos envolvía. A medida que nos adentrábamos, la selva parecía cobrar vida de una manera extraña. Los sonidos familiares de la fauna nocturna habían cesado. Lo que debería haber sido un canto de grillos y el murmullo de hojas se trastocó en un silencio perturbador. Recorrí los rostros de mis compañeros. Todos estaban en la misma sintonía, una tensión palpable que se intensificaba a cada paso. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desgarrador resonó entre los árboles, un sonido que no podía pertenecer a un ser humano. Era una mezcla de dolor y terror, como si la misma tierra estuviera lamentando la situación de aquellos hombres capturados. Ni siquiera me di cuenta de que había dejado de moverme hasta que uno de mis hombres, el sargento López, se giró hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Lo has oído?», susurró con su voz apenas un eco tembloroso. Lo había oído, y ese solo hecho me llenó de una inquietud que nunca antes había sentido en una misión. No eran los gritos de los cautivos los que resonaban, era algo más, algo que jamás había imaginado experimentar. En el fondo de mi ser, una profunda sensación de que no estábamos solos en aquella selva comenzó a tomar forma. Caminamos más allá, los corazones latiendo al unísono en un compás desesperado. Sabíamos que estábamos cerca. Los gritos ahora se habían desvanecido, reemplazados por un lamento temporal que atravesaba nuestros huesos. Con cada paso, la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si las sombras se alargaran frías y hambrientas. Finalmente llegamos a un pequeño claro. Una vieja cabaña de aspecto inquietante se erguía. Sus maderas desgastadas y cubiertas de hiedra parecían gritar historias de dolor y sufrimiento. De pronto lo vi. Una figura etérea se alzaba cerca de la puerta entreabierta. No era un hombre ni una mujer, era algo intermedio, un espectro de lo que había sido. Sus ojos vacíos reflejaban el terror de 1000 almas en pena. La miré incapaz de moverme. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Rodríguez con su voz ahora un susurro espantado. Nadie respondió. Fue en ese momento que todo estalló en un caos. Un grito más resonó y esta vez desde la cabaña. Mis instintos de combate emergieron, y aunque mi mente decía que debíamos salir de allí, el deber me empujaba a avanzar. Entré en la cabaña. El aire denso y pesado me golpeó como una ola. Dentro los periodistas estaban atados, cercanos a perder la razón. «¡Sálvenos!», gritó uno de ellos, mientras se debatía en su atadura. Pero los ojos del otro, el que miraba hacia el fondo de la habitación, se aferraban a algo invisible y aterrador. Me giré y volví a ver aquella figura, la misma que había estado en la puerta, ahora más presente. Se estaba acercando, y un frío glacial se apoderó de mí, mientras el tiempo se detenía. En un breve parpadeo el caos se desató. Los hombres de la unidad comenzaron a entrar, y en medio de gritos y disparos la figura se desvaneció, dejando solo la sensación de un vacío. Esa vez logramos liberar a los periodistas, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable. Todo sucedió rápido. Una explosión lejana, la unidad organizada perdió su forma, y la selva pareció cobrar vida por sí sola, como si estuviera peleando contra nosotros. Al final logramos evacuar, pero la figura me siguió mientras avanzábamos bajo la cobertura de árboles.
No solo era una misión de rescate, había algo más allá de lo físico que nos acechaba, algo que nos había observado y que ahora jamás podría soltarme. Era una tarde calurosa en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando nuestro equipo de fuerzas especiales recibió la orden de realizar una operación encubierta. El caos en la ciudad había aumentado drásticamente y había informes de que un grupo de criminales estaba utilizando un viejo edificio abandonado como punto de distribución. La misión parecía sencilla: infiltrarnos, recopilar información y, si era posible, desmantelar la operación misma. El ambiente en la ciudad era tenso. Las calles estaban llenas de vida, pero había un aire de desconfianza que flotaba entre los ciudadanos. La gente miraba con cautela, como si cada rostro pudiera esconder una historia oscura. Mientras nos preparábamos, noté que uno de mis compañeros, el teniente Vargas, parecía inquieto. «Algo no me gusta de este lugar», murmuró. Intenté tranquilizarlo. Éramos soldados entrenados, acostumbrados a enfrentar cualquier situación. Al caer la noche, nos acercamos al edificio. Era una estructura de concreto desgastado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. La oscuridad envolvía el lugar, y la única luz que teníamos era la de nuestras linternas. Entramos en silencio, con cada uno de nosotros en alerta máxima. La sensación de estar siendo observados era tangible, pero no había tiempo para dudar. Mientras explorábamos, encontramos signos de actividad recientes: cajas de productos, armas y un par de hombres que parecían estar organizando el lugar. Decidimos esperar y observar, recopilando información sobre sus movimientos. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el ambiente se tornaba más pesado. Los murmullos entre los hombres se convirtieron en risas nerviosas y sentí que algo se movía entre las sombras. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador, proveniente del piso superior. Nos miramos entre nosotros y el sargento Martínez decidió que debíamos investigar. Subimos las escaleras con cautela, el sonido del grito resonando en nuestras cabezas. Cuando llegamos al segundo piso, encontramos una habitación oscura y el aire estaba impregnado de un olor rancio. En el centro de la habitación había una figura encadenada. Era un hombre, visiblemente con heridas, que nos miró con ojos llenos de desesperación. «Ayúdenme», suplicó, pero antes de que pudiéramos acercarnos, una risa escalofriante llenó el aire. De repente las luces parpadearon y el ambiente se volvió casi irreal. Una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era una figura oscura, con contornos difusos que se movían como si tuviera vida propia. A medida que se acercaba, la temperatura en la habitación descendía abruptamente. La figura parecía alimentarse del miedo, y el hombre encadenado gritaba de terror. «¡No, ella no!», exclamó. Nosotros nos quedamos paralizados, atrapados en el horror de la situación. La figura se detuvo frente a nosotros, y en un instante comprendí que no era solo un fantasma. La risa se transformó en un lamento desgarrador que resonó en nuestros oídos. De repente el sargento Martínez, que había estado más cerca de la figura, cayó al suelo gritando: no puedo soportarlo». Su voz se perdió entre el clamor de la figura y su cuerpo se comenzó a convulsionar. En un acto de reflejo, intentamos ayudarlo, pero la sombra parecía estar absorbiendo su energía, llevándolo a un estado de desesperación. El tiempo se detuvo. Sabía que debíamos actuar, pero el miedo nos mantenía paralizados. Finalmente, el teniente Vargas tomó la iniciativa. «Retirémonos ahora», gritó, y comenzamos a retroceder, arrastrando a Martínez con nosotros. La sombra intentó seguirnos, pero al cruzar la puerta, pareció desvanecerse.
como si el umbral fuera una barrera entre dos mundos. Logramos salir del edificio, pero el aire fresco de la noche no trajo alivio. El grito del hombre encadenado resonaba en nuestras mentes y la imagen de la sombra seguía persiguiéndonos. Al llegar a un lugar seguro intentamos procesar lo que había sucedido. Martínez estaba en un estado catatónico, incapaz de hablar. Había visto algo que iba más allá de nuestra comprensión. Días después, la misión se volvió un ciclo de pesadillas y recuerdos perturbadores. La figura oscura se había convertido en una constante en nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver ese rostro distorsionado, sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. El caos en Ciudad Juárez no solo era física, había una carga emocional y nosotros fuimos víctimas de ello. El equipo decidió regresar al edificio, pero esta vez no para realizar una misión. Queríamos entender lo que habíamos encontrado. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba completamente desierto. No había señales de vida, y la sensación de ser observado se había intensificado. Era como si el edificio mismo hubiera absorbido nuestras experiencias y se hubiera convertido en un santuario de lo desconocido. Esa noche, mientras estábamos en el campamento, el teniente Vargas se acercó a mí. No podemos olvidar lo que vimos. No es solo el caos, hay algo más en esta ciudad, algo que no podemos ver, pero que está siempre presente. Lo asentí sabiendo que tenía razón. Las semanas pasaron y la misión se convirtió en un eco lejano. Sin embargo, al investigar en la ciudad, nos enteramos que en ese edificio hacían rituales de brujería y en algunas ocasiones pactos con el diablo. Creemos que la misma carga energética de la ciudad hicieron que un demonio tuviera vida. Al menos eso es lo que creemos, en base a lo que vivimos esa vez. Recuerdo esa noche. Era una de esas misiones que, aunque se planean al detalle, tienen un aire de incertidumbre, como si el destino estuviera en juego. Habíamos recibido informes de movimientos sospechosos en una región remota, un sitio donde las leyendas hablaban de desapariciones y sucesos extraños. A pesar de ser un soldado de élite, con años de experiencia, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. El equipo estaba compuesto por 5 hombres, todos entrenados en diversas disciplinas, desde el combate cuerpo a cuerpo hasta la inteligencia táctica. Nos movíamos en silencio, cada uno en su lugar, concentrados y atentos a cualquier ruido. La luna apenas iluminaba el camino, y la única compañía que teníamos eran los ecos de la naturaleza. Sin embargo, algo no estaba bien. Había una tensión en el ambiente que no podía ignorar. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros. Eran apenas audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido. Intentamos ignorarlos, atribuyéndolos a la mente que juega trucos en situaciones de estrés. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, los susurros se tornaron más claros, más insistentes. Uno de mis compañeros, el sargento Ramos, comenzó a sudar y su rostro se tornó pálido. ¿Escuchan eso?, preguntó con su voz temblorosa. Fue entonces cuando decidimos detenernos por un momento. Formamos un círculo y tratamos de calmar la situación. No obstante, el ambiente se volvió pesado, como si una fuerza invisible estuviera presionando sobre nosotros. Todos podíamos sentirlo, un escalofrío que recorría nuestras espinas dorsales. Decidí que era mejor continuar, así que comenzamos a movernos de nuevo. Al poco tiempo llegamos a un claro que no estaba en el mapa, un lugar que parecía olvidado por el tiempo. En el centro había una antigua construcción en ruinas, lo que parecía ser una capilla, cubierta de musgo y maleza. Nos acercamos con cautela. La tensión se podía sentir,
y los susurros se intensificaban. Era como si el lugar mismo estuviera vivo observándonos. Mientras explorábamos, encontramos objetos extraños, huesos, amuletos y símbolos que no podíamos identificar. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Uno de los hombres, el cabo Salazar, decidió entrar en la capilla. Voy a ver qué hay adentro, dijo, y desapareció tras la puerta de madera desgastada. Los minutos pasaron y la inquietud crecía entre nosotros. De repente un grito desgarrador resonó desde adentro. Sin pensar corrí hacia la entrada. Lo que encontramos nos heló la sangre. Salazar estaba en el suelo, temblando, mirándonos con ojos desorbitados. No, no vayan adentro, logró decir entre hípidos. Vi algo que no debería estar aquí. Lo ayudamos a levantarse, y mientras retrocedíamos, escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera caído dentro de la capilla. Sin dudarlo, decidimos salir del lugar. Sin embargo, al dar la vuelta, nos encontramos con una figura oscura, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba en la entrada, bloqueando nuestro camino. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto de reflejo comenzamos a retroceder. Sin embargo, la sombra avanzaba lentamente y los susurros se transformaron en gritos ensordecedores que reverberaron en nuestras cabezas. Era como si el lugar estuviera reclamando nuestras almas. Logramos salir corriendo del claro, pero la sensación de ser perseguidos persistía. Regresamos al campamento, pero la experiencia dejó marcas indelebles en nuestras mentes. Durante las semanas siguientes, varios de nosotros comenzamos a tener pesadillas, visiones de esa sombra, de los gritos. Nadie quería hablar de lo sucedido, pero la tensión estaba ahí. El sargento Ramos, el más afectado, comenzó a distanciarse del grupo. Una noche desapareció sin dejar rastro. Buscamos por días, pero no había señales de él. La misión que debería haber sido un simple operativo se transformó en una búsqueda desesperada, y los ecos de aquella noche nos acompañaron siempre. Años después, aún no puedo olvidar aquella experiencia. La sombra, los susurros, la sensación de ser observados se han convertido en parte de mí. Los hombres que estuvieron conmigo, algunos siguen en la fuerza, otros han abandonado el servicio, pero todos compartimos el mismo secreto. Una experiencia que desafía la lógica y que nos recuerda que hay cosas en este mundo que definitivamente no vamos a entender y que no vamos a poder controlar.